El tema de la oración eficaz. Cuando oramos eficazmente, dice la Biblia, podemos lograr muchas cosas a través de la oración, pero dice la oración eficaz. En la semana, al estar orando por el mensaje, como que vi no sé si lo alcancen a ver, ahí hay dos grandes bolas, ¿no? Dos grandes círculos. El círculo pequeño, que está aquí a la derecha, nos representa a nosotros. Ese somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos pues nuestro pequeño mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestro pequeño mundo? Pues nuestra salud física, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestros planes, ¿no? Entonces todos tenemos nuestros pequeños círculos, nuestro pequeño mundo, ¿no? Y el círculo grande, ¿a quién creen que represente? Es Dios. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Meter el círculo grande dentro del círculo pequeño o meter el círculo pequeño al círculo grande? Al pequeño al grande. Dios, ¿qué está Dios pensando? ¿Qué está Dios haciendo? Bueno, tú puedes ver en las Escrituras que Dios quiere, por ejemplo, dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué está Dios haciendo? Está edificando a su iglesia. Eso está Dios haciendo. ¿Qué está Dios haciendo? Está viendo que ninguno se pierda, pero que todos sean salvos. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Qué está Dios haciendo? Él quiere que su nombre esté en todas las naciones. ¿Qué está Dios haciendo? Que toda la tierra sea llena de su gloria. Esa es la agenda de Dios. Y entonces está la agenda de Dios, que Él está ocupado en su iglesia, en que su iglesia madure y crezca, en edificarla. Él está ocupado en que las naciones conozcan su gloria, que la gente no se pierda, que la tierra se llene de su gloria. Y nosotros estamos de este lado, pues tengo que hacer estos pagos, tengo que pagar la inscripción de la colegiatura, me duele el pulmón, tengo un hijo que como que ya no se está portando muy bien, no sé si se me ponchó la llanta, se me desvieló el carro. Estamos aquí nosotros y está el círculo de Dios. Y la tendencia es que Dios diga, ¿sabes qué, Dios? Olvídate de las naciones, olvídate de tu gloria, olvídate de todo y ayúdame con mi carro que se me desvieló. O ayúdame con mi hueso que me duele, o ayúdame con esta situación, ¿no? Y entonces, pero fíjate que cuando empezamos a orar como Jesús nos enseñó, estamos como que queriendo jalar a Dios hacia nosotros. Pero en realidad lo que está pasando es que nosotros, al hacer esto, ¿quién crees que se mueve? Nosotros nos empezamos a jalar hacia Dios. Y en el momento en que el círculo pequeño queda dentro del círculo grandote, ahí es donde las cosas maravillosas suceden. Porque entonces, sí, Dios, sana mi hueso, por favor, porque quiero servirte. Sí, Padre, ayúdame a pagar la colegiatura de mis hijos para poder dar testimonio a otros papás de tu fidelidad. No sé si me explico. Entonces, sí seguimos pero ya hay una lógica diferente. No es que yo quiero que Dios deje todo para irme a ayudar a mí, sino es que todo lo mío ya es parte de lo que es Dios. Y entonces sucede un versículo muy hermoso, que es el que sigue, que es Colosenses 3, del 2 a 3, donde el apóstol Pablo nos dice a todos nosotros, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Fíjate lo que te dice el apóstol Pablo, a ti que estás con tantas cosas de esta vida, piensa, enfócate en las cosas del cielo, no te enfoques en eso. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en el círculo grandote, en Dios.
Este es un versículo muy poderoso. Ya estamos unidos a Él. Entonces, cuando yo digo, Señor, sea tu nombre santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad, estoy poniendo mi mirada primero en lo de arriba. Y lo de acá, dice la Escritura, va a venir por añadidura. Entonces, creo que esta es una manera muy interesante de poder entender el ajuste que el Señor quiere que hagamos. Estas palabras que estamos leyendo Pablo no estaba hablando a un grupo de empresarios con la vida resuelta, todos millonarios, todos y los estaba llevando a, como decía Maslow, a una autoactualización. Según este psicólogo, el hombre, a medida que va supliendo necesidades básicas, va buscando otras necesidades, y la final de la pirámide es trascender, ir más allá de sí mismo. Pero según él, la teoría de él es que para que tú puedas llegar a pensar en ir más allá de ti mismo, entonces tienes que haber suplido antes las demás necesidades, las básicas, comida, etcétera, luego las sociales, luego las así, hasta que llegas al punto donde dices, ahora sí ya me voy a enfocar en otros. Esa es la teoría humana, pero la propuesta bíblica, la propuesta de Jesús, es que desde el inicio, aunque no estén en este momento suplidas todas tus necesidades, desde ahora trasciendas, desde ahora ya pienses en algo más grande que tú. Y la promesa del Señor es que al hacer eso y poner primero tu mirada en el Señor y buscar primero su reino y su justicia, entonces las demás cosas se van a alinear y tú vas a tener todo lo necesario en lo material, en lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate qué propuesta la del Señor, y es así como Jesús nos enseñó a orar. Ya vimos los tres personajes protagónicos, los tres propósitos principales, y empezamos a ver las peticiones permanentes. Yo les decía, oramos por 1000 cosas, podemos orar por 1000 cosas, pero hay tres que es necesario orar diario. Y vimos las dos primeras. La primera es el pan celestial. Ya habíamos visto la semana pasada que cuando dice danos el pan de cada día, no se refiere a Señor, hoy danos de comer, por favor. Se refiere al pan celestial. Y vimos algunas palabras que se usan en las diferentes oraciones de la Biblia que hacen referencia a este pan celestial. Palabras como iluminar, palabras como revelación, palabras como sabiduría, palabras como inteligencia, palabras como discernimiento, palabras como fortaleza en nuestro ser interior, palabras como denuedo. Eso sí necesitamos a diario. Padre, hoy dame tu sabiduría, hoy dame tu luz, hoy revélame tu palabra, hoy fortalece mi ser interior, hoy dame discernimiento, que pueda yo tomar buenas decisiones. Eso es diario, ese es el pan diario. Y cuando tenemos ese pan diario, entonces ya podemos saber qué hacer a nivel de la familia, de las finanzas y de todo lo demás. La segunda petición diaria es la petición del perdón, donde el Señor Jesús nos enseñó a orar, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Lo que más estorba la oración es lo siguiente: que yo esté en pecado o que yo ande trayendo cuentas de lo que otros me deben a mí. Eso le va a dar al traste a la oración. Entonces, diariamente ponerse a cuentas con nuestro Padre, reconocer lo que hemos hecho mal, pedir perdón y no llevar por ningún motivo registro de las deudas de otras personas, porque eso sin duda le va a dar al traste a nuestra oración. Y bueno, y finalmente la tercera petición, que es una necesidad diaria, y es la necesidad de protección.
además de las luchas que todos tenemos diarias, porque todos tenemos luchas, y como decía un gran siervo de Dios, la persona con la que más problemas tengo soy yo mismo. Yo no sé tú, pero para mí mi mayor lucha no es con mi vecino, ni con Silvia, obviamente no podría ser, ni con mis hijos, ni con nadie. Mi mayor lucha es conmigo mismo. A veces yo tengo que hacer como dice el apóstol Pablo. Me golpeo a mí mismo, no físicamente, pero sí, o sea, te disciplinas porque a veces tú no quieres hacer las cosas que son convenientes y necesitas como ubicarte ¿no? ¿Sí les pasa lo mismo? A veces te puedes ayudar con una tacita de café o algo, pero a veces no siempre tú mismo se levanta con la idea de trabajar duro y de hacer lo correcto y de estar de buen humor y todo eso. ¿O sí? ¿Tú te levantas así? Si así te levantas todos los días, bendito seas, qué bueno. Yo no me levanto así todos los días, ¿verdad? A veces me levanto y digo, Dios mío, ¿qué habrá pasado ayer en la noche, no? ¿Qué comí? ¿Qué cené? Y tengo que esforzarme para cambiar mi actitud, ponerme de buen humor, etcétera. No todos los días, gracias a Dios, pero tengo mis días. Entonces yo tengo luchas, tú tienes luchas, pero además de esas luchas, sí la Biblia nos habla de ataques exteriores y la necesidad de pedir protección del Señor, y yo creo que esto es una cuestión diaria. Y yo voy a mencionar 3 niveles de ataques que todos podemos estar expuestos. El primer nivel lo vemos en el siguiente pasaje, que es 2 Tesalonicenses 3, del 2 al 5, que dice el apóstol Pablo: oren también para que siempre estemos protegidos ¿de qué? De gente mala y perversa, porque no todos tienen fe en el Señor. Entonces, creo que para nuestra sociedad actual esta petición es muy evidente. Yo creo que una persona que vive aquí en este país diariamente necesita orar por protección. Como dijo el Señor Jesús, líbranos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Y a veces el maligno viene en la forma de personas perversas. Y entonces, Señor, nos libre, ¿no? Esa es una oración que hace el apóstol y que es algo que Jesús nos enseñó, protección. El segundo nivel de ataque que podemos experimentar todos nosotros lo encontramos en Hechos 20:30, donde dice el apóstol: y algunos de ustedes mismos falsearán la verdad para arrastrar seguidores. O sea, el segundo nivel de protección y algo que estamos expuestos es que muchas veces puede pasar, y el apóstol Pablo lo advierte, que de entre la misma pueblo de Dios se levantan personas que por diferentes razones, y a veces el chamuco los usa, y empiezan a falsear la verdad, empiezan a decir cosas que no son completamente ciertas para jalar gente y desanimarte en tu fe, o jalarte fuera del lugar donde Dios te puso. Eso es algo que necesitamos estar conscientes y necesitamos orar en contra de eso. A través de los años yo he visto cómo a veces personas, por diferentes cosas, porque se amargan o porque de repente se fascinan por una doctrina rara, etcétera, y se desvían y jalan a otras personas, a veces con falsedades, con medias verdades, y las desaniman, las jalan a no seguir, perseverando como lo estaban haciendo en el Señor. Eso es una tristeza. Es algo que el apóstol Pablo advierte repetidamente y que sucede en nuestros días. La manera en que esto sucede creo que está descrita en 1 de Timoteo 3:11, donde el apóstol habla de las mujeres que sirven y habla de los requisitos de una mujer que sirve, y hombres, y también aplica a los hombres desde luego, personas que sirven en la iglesia, y dice que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Es interesante que cuando dice que no sean calumniadoras, la palabra calumniadora
en griego es la palabra diabla. No sean diablas. ¿Te imaginas un ser de color rojo con una cola y cuernos y un tridente, ¿no? Es el pingo, ¿no? El diablo, ¿no? Cruz, cruz. Sin embargo, la palabra diablo en griego es la palabra calumniar. O sea, andar proclamando, promoviendo medias verdades con la idea de desacreditar a otra persona, de que una persona se vea mal. Eso es la palabra diablo. La manera en que el diablo puede obrar en tu vida es a través de una persona que te empiezan a contar algo para que, oye, te lo cuento, pero solamente para que ores por mí. Fíjate que, y tiene que ver con otra persona o tiene que ver, ¿sí me explico? Eso es el diablo. Y ese es el segundo nivel de protección. El tercer nivel de ataque que todos podemos experimentar lo encontramos en Efesios 6:16. Y es cuando el apóstol dice, además de todo esto, protéjanse de qué o con qué, con el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Entonces el tercer nivel de ataque es cuando el enemigo lanza a tu mente o a tu corazón flechas que pueden ser dudas, que pueden ser situaciones que te hieren, pueden ser a lo mejor percepciones paranoicas a veces cuando vemos alguna cosa y nos imaginamos lo peor y eso como que nos duele, nos pega. Esas flechas del maligno que David, el rey David en el libro de los Salmos habla mucho de eso, de las saetas de sus enemigos, esos pensamientos que a veces llegan a atormentarte, necesitas sacar el escudo de la fe. Necesitas sacar el escudo de la confianza en Dios y no dejar que esas flechas incendien tu fe o incendien tu confianza en el Señor. Entonces diariamente necesitamos pan de arriba, sabiduría, revelación, fuerza. Diariamente necesitamos estar a cuentas con Dios y entre nosotros. Y diariamente necesitamos declarar la protección del Señor, porque estamos en una guerra espiritual. Vamos a concluir con 3 principios poderosos. Todo esto está basado en lo que Jesús nos enseñó. Entonces, recordemos un momento el Padre Nuestro, ¿ok? Porque de ahí vamos a tomar los 3 principios poderosos. Mateo 6 y Lucas 11. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. El pan, y en vez de nuestro, pon el pan de arriba, de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces, noten el primer principio poderoso de la oración, que el sentir de la oración siempre es en un contexto de equipo. No es solamente un ejercicio de yo. Siempre hay un contexto de equipo. Entonces, cuando oremos, necesitamos no nada más orar por nosotros mismos, necesitamos orar también pensando en nuestra familia, necesitamos orar pensando en nuestra iglesia, necesitamos orar pensando en aquellas personas de las que de alguna manera somos parte, ya sea espiritualmente, familiarmente, laboralmente, educativamente. Si estás en cierto lugar como alumno, en cierto grupo, no es una casualidad. Si estás en cierta colonia, no es una casualidad. Si estás en cierto trabajo, no, en cierto departamento, no es una casualidad. En cierta congregación, en cierta familia, necesitamos adquirir la mentalidad integrada de la oración. Esa es la enseñanza de Jesús. Aquí el apóstol Pablo dice, quiero hermanos que tengan cumplida información
de las dificultades por las que he tenido que pasar en la provincia de Asia. Entonces, Pablo, aquí hay un principio muy poderoso misionero, y es el principio de la información. Pablo dice, él desea que aquellas personas que están orando por él tengan toda la información completa de lo que está pasando con él. Entonces, es importante que cuando oramos por misioneros estén en contacto con nosotros. Después puse puntos suspensivos porque estaba muy largo, pero Pablo narra que estando en la provincia de Asia, tuvieron un percance en el cual estuvieron a punto de perder la vida porque hubo una turba ahí que los quería linchar. Y dice que incluso ellos estuvieron con la idea de que se iban a morir, o sea, ya estaban pensando en la muerte. Pero dice, fue Él quien me libró de tan graves peligros de muerte y continuará librándome, pues he puesto en Él la esperanza de que así lo hará. Después de que Pablo habla de la seguridad que él tiene de la protección de Dios, dice, cuento para ello con la ayuda de vuestras oraciones. De esta manera, siendo muchos los que han contribuido a que Dios me conceda su favor, otros tantos serán los que den gracias a Dios por causa de mí. Entonces, fíjate cómo no es Pablo diciendo, Señor, yo voy a confiar solito aquí que tú me guardas. Aquí, ¿sí me explico? No es aquí Superman, yo solito con Dios, Él me va a guardar a mí, aleluya, amén. Sino que Pablo está diciendo, como que en el diseño de Dios, Dios diseñó este asunto para que sean las oraciones de muchos y luego sean muchos los que son parte de esa obra. Entonces, por ejemplo, y esto habla específicamente del ministerio. Entonces, por ejemplo, cualquier ministerio misionero, cualquier iglesia, cualquier pastor, si no tiene varias personas orando por él o por ella, por más espiritual que sea esa persona, por más super apóstol que sea, o superman o superwoman que sea, esa persona no la va a hacer. Porque el diseño de Dios es que sean las oraciones de muchos los que sostengan una obra del Señor. Por eso la insistencia de Jesús, el nosotros. Ahora sí, segundo gran principio, entonces diariamente necesitamos el pan de arriba y evidentemente eso también implica que después de pedirlo, pues nos preparemos el sándwich, ¿no? Nos alimentemos de su palabra. El ejemplo de esto, este es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero de los más poderosos. Y a veces siento que así nos pasa espiritualmente. O sea, ahí la llevamos, tenemos una vida ya estable de oración, ¿no? Ahí la llevamos y de repente como que, no, pues hoy me dio flojera, no, pues hoy no sé qué, no, pues todo va bien. Y cuando de repente te das cuenta el chamuco ya se levantó y lo siguiente que sabes es que estás en la lona ahí tirado y no sabes ni por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Pues muchas veces fue que sencillamente dejamos de orar. Entonces, qué poderoso principio nos da aquí el apóstol Pablo, basado en lo que Jesús enseñó. Y ya el último principio es el principio de la seguridad. ¿Cómo termina el Padre Nuestro? Con la palabra amén. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Así es. Déjenme decirles que en la manera que está escrito en griego el Padre Nuestro, todas, más que peticiones, en español está como santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, o sea, pero en griego la forma gramatical griega es tu nombre es santificado, tu voluntad se hace, tu reino viene, el pan hoy lo recibimos. ¿Sí me explico? Está en una forma de seguridad, no de pues ojalá y sea chicle y pegue y ojalá Dios me oiga y me dé hoy el pan de cada día, ¿no? Sino es una acción de seguridad. Entonces fíjate el versículo con el que vamos a terminar, que es 1 de Juan 5, 14 al 15.
que dice, y estamos seguros, si yo estoy permitiendo que el Señor Jesús me enseñe a orar, y estoy aprendiendo a orar como el Señor me enseñó, entonces es seguro. Yo ya ajusté, que no estoy orando aquí a una imagen, no estoy orando a ver a quién, estoy orando a mi Padre. Yo ya entiendo lo que Jesús hizo por mí. Yo estoy pidiendo que su Espíritu Santo me ayude a orar. Yo estoy poniendo primero los asuntos del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estoy haciendo lo que dice Juan. Estoy seguro de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Hay un versículo más que les quiero compartir acerca de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. La razón por la que Jesús vino, Él nació de una virgen, Él vivió una vida perfecta, Él murió en una cruz, Él resucitó. La historia de Jesús, la razón de Jesús es reconectarnos con nuestro Padre. Él vino a hacer lo que ninguna religión es capaz de hacer, que es llevarnos a una relación personal con Dios, donde Él es verdaderamente nuestro Padre y Él es real para nosotros. Y Jesús nos lleva al Padre de tres maneras. La primera es que en Jesús vemos al Padre, en su carácter. Cuando tú lees a Jesús y lees su compasión, lees su misericordia, lees todo lo que lees de Jesús, de cómo era Él, así es el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La segunda es a través de su enseñanza. En estas 4 semanas vimos principios de cómo orar eficazmente. Su enseñanza nos lleva a una conexión real con el Padre. Y la tercera, y la más fuerte, es a través de su muerte y su resurrección. Lo que nos estorbaba, que eran nuestros pecados, y cuando estamos en la luz de Dios nos damos cuenta que la regamos. Esa es una evidencia de estar en la luz de Dios, que nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta de todas las regadotas, todas esas regadotas, conscientes o inconscientes, fueron creando un muro de separación entre Dios y nosotros. Y entonces Dios era algo lejano y no había una conexión con Él. Jesús rompió el muro porque Él en su cuerpo, siendo justo e inocente, fue castigado por todo aquello que todos nosotros hemos hecho. Lo llevó Él sobre su cuerpo. Cuando nosotros creemos eso, entonces recibimos ese perdón, esa limpieza, y el muro es quitado.